A continuación, tengo el honor de presentar a los componentes de la mesa redonda de este congreso, titulada «Los CEO ante la transformación digital». Participan en este debate Rosa García, presidenta y CEO de Siemens España; Fernando Abril Martorell, presidente de Indra; Emilio Gallo, presidente de Telefónica España; Rafael García Meiro, CEO de AENOR; Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture; Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro; y modera la mesa Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuando quieran. Yo voy aquí. Que no me lo he estudiado. Buenos días. Es para mí un honor moderar esta mesa de presidentes de empresa, de CEOs, todos ellos muy comprometidos con la digitalización de la industria en nuestro país. Quiero agradecer especialmente su presencia aquí, porque somos muy conscientes de la complejidad y dificultad de todas sus agendas. La prueba es que, por ejemplo, el presidente de SEAT, al cual excusamos por motivos de agenda de última hora, el señor Luca de Meo, no nos ha podido acompañar. Por tanto, vaya por delante el agradecimiento a su presencia aquí. Vuestra presencia hoy aquí es una muestra de vuestro impulso a la transformación digital de nuestra industria. Y, bueno, sois los máximos representantes y responsables de vuestras compañías, organizaciones, y os encargáis de impulsar y acelerar la transformación digital de nuestra industria. Por lo tanto, también agradecidos de que compartáis unos momentos con nosotros vuestra visión estratégica con la transformación digital de la industria y este compromiso con la revolución que, como hemos escuchado, afecta a muchos sectores de nuestro país. Y, bueno, me gustaría empezar ya el debate con Rosa. Rosa, ¿qué papel juegan los Smart Data, la economía de los datos, en el proceso de transformación de la industria española actualmente? Muy bien, pues muy buenos días a todos y sobre todo muchísimas gracias por organizar esta reunión que es tan importante para la industria en España, ¿no? La verdad es que yo creo que no desvelo nada nuevo cuando decimos que los datos son muy importantes. Todos tenemos en nuestras industrias pues, cientos de sistemas totalmente conectados, dispositivos, máquinas inteligentes, y tanto es así que si miramos normalmente qué cantidad de datos habéis sido capaces entre todos de grabar en el último año, os daréis cuenta de que de todos los datos históricos aproximadamente el 50% de ellos se grabaron en el último año. Pero si nos preguntamos todos qué hemos hecho con esos datos, pues normalmente menos del 0,5% de ellos han sido utilizados. Así que sí, nos parece que los datos son muy importantes, el Smart Data es muy importante, pero no sabemos qué hacer con ellos. Lo primero que hay que decidir es dónde ponemos esos datos. Y yo creo que ahí nos tenemos que hacer una reflexión estratégica. Casi todos los que estáis sentados en el auditorio pues tenéis vuestro propio sistema donde vais almacenando los datos. Y mi reflexión es que de la misma forma que no os habéis creado un buscador o que no os habéis creado un sistema operativo, sino que estáis buscando plataformas, pues va a ser muy importante que esos datos se almacenen en plataformas estándares. Por ejemplo, en Siemens pues tenemos una que es MindSphere, pero no es la única, es decir, pero lo que es importante es que estén en una plataforma. ¿Para qué? Pues para que las empresas que hacen tecnología, que hacen software, lo mismo que hacen software para vuestro sistema operativo en el PC de sobremesa, pues puedan crear aplicaciones estándares que puedan trabajar con vuestros datos, que apliquen inteligencia artificial, que apliquen todo Big Data, que apliquen todas
estas últimas tecnologías y os den cosas que normalmente vuestros propios ingenieros no llegarán, ¿no? Y creo que muchos en esta mesa pues tenemos centros de competencia que precisamente trabajan sobre plataformas para hacer esto. Y uno dice, vale, ya tengo los datos en una plataforma, ya tengo un montón de aplicaciones o hechas localmente o hechas por terceros, ¿y qué hago con ellas? La primera cosa que nos tiene que quedar claro es la más evidente. Con ella vais a poder ganar un montón de productividad. ¿Por qué? Pues para empezar vamos a ahorrar en eficiencia energética y ya sabéis el precio al que está el megavatio, así que importante. Segunda, vamos a ser capaces de hacer cualquier tipo de reparación en vez de reactivamente, proactivamente. Vamos a poder mejorar la productividad de cada uno de nuestros procesos. En general os diría que cuando tengamos estos datos bien utilizados vamos a ser capaces de ahorrar o mejorar la productividad aproximadamente un 5% cada año. Esto es 7 veces más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Así que realmente es muy importante y nos va a permitir ser competitivos. Y esto es lo obvio, no nos debería quedar ninguna duda. Y luego ya veréis como muchos de vosotros todavía no tenéis claro para qué sirve esto. Pero no nos tenemos que quedar solo con cómo vamos a ahorrar, porque bueno, ahorrar está bien, pero si no soy capaz de crecer, las cosas van mal. Para crecer, pues es muy importante que entendamos que esos datos bien analizados os van a permitir cambiar vuestro modelo de negocio. Os van a permitir que no solamente vendáis productos, sino que en muchos casos ampliéis esos productos y podáis servitizar vuestra industria haciendo que haya servicios añadidos, como la promesa de que ciertos productos van a estar funcionando el 99,99% del tiempo, o simplemente ver cómo podéis complementar y ajustar estos productos que estáis haciendo a los de la industria. Así que depende, pero ya os digo, hay grandes crecimientos en la oportunidad que tenéis de mejorar vuestros productos y servicios a los clientes. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Rosa. Hemos empezado hablando de tecnología. Otro de los elementos clave en este proceso es la globalización. Me quería dirigir a Fernando. Fernando, en este entorno de tecnología y globalización, ¿crees que la industria conectada puede ser un elemento clave en que la industria recupere peso en España? Hablamos de reindustrialización, pero sí de esa recuperación de peso. ¿Qué papel puede jugar la industria conectada? Bueno, yo creo que claramente la industria conectada y en general la tecnología y la digitalización pues es un elemento clave para reindustrializar España, ¿no? Además, hay una necesidad de revitalizar el sector industrial y claramente la tecnología ayuda. No solo el sector industrial. Nosotros hemos presentado un estudio la semana pasada ante 200 clientes donde estimamos, es un estudio de tendencias digitales, que podíamos tener hoy en España un PIB un 30% superior de haber, digamos, liderado antes e invertido más en tecnologías digitales. Y digo que es prioritario porque el sector industrial siempre ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de España históricamente. Llegó a un 20% del PIB en los años 90, luego ha ido cayendo, tocó un mínimo tal vez del 15-16% en mitad de la crisis. El objetivo de la Comunidad Europea es, digamos, el objetivo es que toda Europa llegue a un 20%. Y yo creo que la digitalización es francamente importante. Además, la industria, y repaso brevemente, pero es un sector que crea un empleo de calidad. Hoy en España hay 2 millones de personas, más del 11% que trabajan en la industria. Impacta 600.000 millones en el PIB. Por tanto, es un empleo mejor, de mayor calidad. El sector industrial interacciona mucho más con el I+D, que es también muy importante. Refuerza mucho el sector exportador, aproximadamente el 30% de la industria se exporta y tiene un efecto arrastre muy importante también en servicios que están pegados a la industria. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que la digitalización y la industria 4.0 es como un reset, nos permite como empezar de cero a la hora de competir en industria. Hasta ahora había muchos factores que argumentaban para deslocalizar desde que empezó la globalización, pues evidentemente competitividad de mano de obra, etcétera. Y hoy, gracias a la digitalización, esos factores son menos evidentes porque
primero, España es competitiva en general en costes. Segundo, tenemos una infraestructura muy buena logística. Y tercero, gracias a la implantación de Industria 4.0 y de digitalización en general, pues esos argumentos a la hora de valorar los costes ya no son tan obvios, con lo cual es como si nos dieran una segunda oportunidad a España para liderar o para ganar cuota en el mundo global en industria, con lo cual claramente yo creo que la tecnología es el factor clave. Rosa ha puesto muchos ejemplos. Yo creo que es el factor clave para reindustrializar e, insisto, es muy importante reindustrializar. Muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues vemos esa importancia, esa oportunidad y la oportunidad de estar liderando en primera fase respecto a otras revoluciones económicas, industriales, en que llegamos más tarde. Emilio, como empresa innovadora que en los últimos años se ha transformado internamente, que ha cometido una profunda transformación digital y que además tiene una gran experiencia en transformación digital de otros sectores. ¿Cuáles son los principales retos clave para esta transformación digital y para el desarrollo de la industria 4.0 en nuestro país? Bien. Pues mira, yo, si hablamos de retos, me gustaría primero empezar por hablar de los activos que tenemos, ¿no? para afrontarlos. Este es un país que si tú lo miras en los índices europeos de digitalización, está bien situado. Estamos por encima de la media y además somos uno de los países que más crece. Y luego somos un país que, gracias al esfuerzo de operadores y de empresas, han conseguido tener unas infraestructuras que son únicas. Es decir, nuestra red LTE es de las mejores de Europa y nuestra red de fibra pues es que no tiene comparación. La suma de la fibra que hay en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia no llega a lo que tiene España. Y esto es una razón de optimismo y una razón para abordar los retos. Evidentemente retos hay, y yo creo que si tuviera que destacar alguno, hablaría primero de romper la barrera de la confianza digital. Hoy todavía hay muchas empresas, se habla de un 30%, que ni siquiera han empezado ese proceso de transformación. Y hay que atreverse a romper, a tener confianza. Evidentemente eso se hace con formación, se hace colaborando con otras empresas para ayudar a entrar en ese mundo. El segundo reto es aflorar y explotar el talento digital. Tenemos que conseguir que aflore más talento. Tenemos que conseguir utilizarlo, tenemos que meterlo en nuestros procesos productivos al nivel que requiere para que ese conocimiento nuevo que surge y que se necesita esté en los puntos de diseño de tu empresa, y eso es algo que tanto empresas como instituciones educativas, como el propio gobierno, evidentemente, tienen un papel muy relevante para impulsarlo. Y luego, tercero, que quizás la otra cara de la moneda de la confianza, es la cultura de innovación y emprendimiento. La transformación digital es un mundo de oportunidades y las oportunidades hay que abordarlas desde la óptica del empresario, del emprendimiento, de creer que hay una oportunidad de desarrollo. Y ahí, evidentemente, de nuevo, las empresas tenemos mucho que decir, pero también instituciones, el propio gobierno, evidentemente, tienen que colaborar, como lo hacen, para ayudar a que esa cultura de innovación se despliegue por todo el país. Yo creo que estos son los retos principales. Perfecto. Muchas gracias. Hemos empezado hablando de tecnología, empezamos a hablar de oportunidades y retos. Normalmente este debate se centra mucho siempre en tecnología, pero yendo un punto más allá, me gustaría ahora dirigirme a Rafael. ¿Qué papel juegan otros factores como la confianza para tener éxito en todo este proceso transformador? Gracias, Raúl, por sacar ese tema, porque en AENOR nos gusta pensar y decir que estamos operando en el sector de la confianza, porque la confianza es una condición necesaria pues, para el progreso económico, y tanto de una empresa como de un sector, de los muchos sectores que están aquí, de España e incluso a nivel internacional. Y la transformación digital también precisa de confianza para que pueda desarrollarse. Y en esa confianza de los temas que habéis comentado, yo lo resumo en tres cuando estamos hablando de buenas prácticas. Todo lo que sería el gobierno, gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones, que aquí hay muchos representantes sobre esos procesos. Lo que ha comentado Rosa, el gobierno, gestión y la calidad de los datos. Y luego, finalmente, el tema que nos tiene que proteger estos dos, tanto las infraestructuras como los datos, que es la ciberseguridad, como un elemento crucial. Teniendo confianza en esto es como lograremos realmente la transformación.
Bueno, pues aquí en este caso, por la visión transversal que tenemos en AENOR, que estamos en todos los sectores trabajando con vosotros, puedo decir que tenemos una buena salud en cuanto a la confianza que podemos tener en los procesos de tecnología en todos los sectores españoles, de la industria española. La otra cara de la moneda, o por lo menos el pero, es que esto está centrado fundamentalmente en las grandes empresas y en las empresas que conformáis el sector TIC, las 26.000, porque en estos casos aquí es donde se centran la demostración de confianza que podéis tener en los procesos, que son que estamos en la posición 6ª y 10ª del mundo, es decir, estamos entre los 10 países del mundo en demostración de confianza en procesos TIC, que son en particular 2 estándares ISO en los que estamos a la vanguardia mundial, cuando en lo normal estaríamos alrededor del puesto 14, que es lo que está en nuestro Producto Interior Bruto. Por eso podemos decir que sí que tenemos en España, transmitimos confianza, pero si os dais cuenta hay una parte de las pymes no tecnológicas donde parece que hay una brecha digital. Y esa brecha digital pues creo que se debe a 2 factores. A la menor inversión en transformación digital que se ha venido dando con el tiempo y también al talento que se ha comentado aquí también anteriormente. Al talento digital me refiero, no al talento porque aquí hay mucho talento, pero el talento digital, la escasez de talento digital que la economía española y en general las economías occidentales pues adolecemos de él, ¿no? Dejadme que me focalice en el primero de los puntos, en la falta de inversión. Porque en la falta de inversión, aquí es donde el Ministerio está haciendo una excelente labor, con los puntos que la ministra ha comentado, la hoja de ruta, donde el Ministerio está incidiendo para apoyar la transformación digital. Ahí hay uno de los puntos en donde nosotros estamos apoyando también, definiendo lo que sería el estándar de los atributos, de las características de lo que se puede considerar una industria digital, para que las empresas que no pueden acceder a financiación, porque precisamente en España pues pueden ser más pequeñas que lo que sería una empresa pyme normal en nuestro país de entorno, en la OCDE o en la Unión Europea, pues tienen más dificultades para poder acometer inversiones. Por eso, el poder identificar a aquellas que realmente están enfocándose en una transformación digital y poder poner medios a su alcance, porque se han definido, se han autodefinido como empresa, industria digital, es uno de los elementos que ahora me parece clave para lograr arrancar esa transformación. En cuanto a talento digital, pues solo decir que necesitamos 100.000 profesionales al año y nuestras universidades están dando 60.000 y menos. Digo universidades y escuelas de formación profesional, o sea que estamos con un déficit. Aquí también es muy importante profesionalizar los roles digitales. Ahora, por ejemplo, hay un rol muy importante que todos lo estáis tomando, que es el delegado de protección de datos, que está profesionalizándose esa gestión por la importancia de los datos, pero hay muchos otros roles. Estamos también con AMETIC intentando la definición y la caracterización de esos roles para que sea más profesional. Bueno, en definitiva, por cerrar, AENOR está muy comprometida con lograr eliminar la brecha digital. Y la razón de ser de AENOR en particular es identificar brechas de competitividad en la sociedad española. Lo hicimos con la brecha industrial hace muchos años, la brecha de la calidad. Ahora estamos con la brecha digital y queremos inyectar el valor de la confianza en la brecha digital. Perfecto. Vamos introduciendo nuevos elementos como pymes y talento, en los cuales seguro que vamos a ir ahondando durante el debate. Pero antes me gustaría darle la palabra a Juan Pedro y hacerle una pregunta. En Accenture, un tema terminológico quizás, habláis de industria X.0, lo cual nos va a ahorrar muchos debates. Estamos en el 4.0. En Japón hay ya estudios que hablan del 5.0, con lo cual eso nos puede ahorrar debates. Pero yendo a la pregunta, ¿qué es el X.0 y qué relevancia puede tener en España desde vuestro punto de vista? Bueno, la razón de llamarlo X.0 hace referencia fundamentalmente a que hemos entrado en un ciclo que probablemente ya no termine nunca, de constantes oleadas de reforma y transformación de lo que es el sector industrial. Nosotros pensamos que estamos ante una época de reinvención de la industria. Su Majestad el Rey antes mencionaba que hemos perdido la carrera de otras revoluciones industriales. A mí me gusta leerlo en positivo. Yo creo, como decía el Rey, que esta es la gran oportunidad que tenemos porque el punto de salida
ha igualado para todos los países, todas las industrias y todos los sectores. Hoy empresas pequeñas y sin escala pueden competir a escala gracias a la tecnología como nunca antes había ocurrido y por lo tanto es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Para nosotros la industria 4.0 o X.0 como queramos llamarla, no voy a entrar en el detalle de todas las tecnologías que tiene por detrás, pero tiene que impactar 4 dimensiones que son la clave de tener éxito en la nueva economía, ¿no? La primera tiene que hacer a las empresas industriales inteligentes. Inteligencia utilizada para autoevaluarse, ser capaz de predecir paradas, ser capaces de montar mantenimientos preventivos que redundan en la productividad, en la calidad y en la eficacia del producto. Tienen que ser ágiles y adaptativas. Estamos hablando hoy de tiradas, de series que tienden a ser series de 1, ¿no? ¿Quién iba a imaginar hace años tener una fábrica que produjera series de 1? Hoy prácticamente, dado la demanda social de la personalización, la hiperpersonalización de productos, iremos a esto. Segundo, tienen que ser industrias conectadas. Conectadas con los consumidores, por lo que comentaba Rosa de la servificación, para ser capaces de mejorar la atención al consumidor, de crear servicios alrededor de los productos, tienen que estar conectadas con otras empresas. De nada sirve que yo digitalice mi inventario y mis almacenes si mis proveedores de piezas, y esto lo sabe muy bien la automoción, no hacen lo mismo y por lo tanto son capaces de conectarse. Y tiene que ser capaz de estar conectadas con otras máquinas o con otros actores para esa productividad. Tiene que ser unas industrias, lo que llamamos nosotros living services, empresas que están conectadas con sus trabajadores. Esta dicotomía del trabajador y los robots separados no tiene ninguna razón de ser. Se trata de que la tecnología ayude a los trabajadores a mejorar su calidad, su productividad y sobre todo liberarles para tareas de mucho mayor valor añadido. Y por último tiene que ser una nueva industria que aprenda de sí misma, que sea capaz de autoevaluarse y que mejore cada vez la experiencia que facilita a sus consumidores, a sus pacientes o quien quiera que sea. Para nosotros en Accenture la verdad que es una necesidad imperiosa. Por aclarar un poco, decía Emilio antes que somos uno de los países, si no el mejor diría yo, de Europa en infraestructura. ¿Dónde está nuestro problema, por tanto? Pues en que hay un gap muy grande entre el número que ocupamos en infraestructuras disponibles y el grado de utilización que de todo eso se hace en las empresas. De acuerdo a los estudios que hemos realizado nosotros también, pues de los 16, 17 países de la OCDE que hemos estudiado, España ocupa el 14, muy lejos de la media en incorporación a la industria de todas estas tecnologías. Y traducido en números, y lo mencionaba Fernando Abril Martorell antes, pues a nosotros nos sale también un cálculo de que si consiguiéramos poner a España en la media, estaríamos hablando de una mejora de nuestro Producto Interior Bruto de 48.000 millones anuales, que no es nada despreciable en términos de competitividad, productividad, pero también en términos de empleo. Y para nosotros eso es un tema tremendamente importante. Termino con un apunte. Yo creo que la industria 4.0 para un país como España es además una palanca magnífica para evitar tener que acudir en esta nueva ola de competitividad que viene en el mundo a no utilizar palancas que están bastante agotadas. Vientos de cola no van a existir o van a agotarse en muy poco tiempo. El petróleo ya vemos dónde va, los tipos de cambio cómo están, los tipos de interés no estarán siempre al cero, pero por otro lado, ajustes a los costes laborales, pues a ninguno de nosotros nos gusta. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser el arma que utilicemos las empresas para mantener esa nueva ola de competitividad que se nos exige en los mercados internacionales y que se puede conseguir acelerando con todas estas tecnologías. Estamos hablando de cambios o de saltos cualitativos y no aditivos en lo que tiene que ver con la competitividad y la productividad. Hablabas de cómo aprender de toda la cadena de valor, de los consumidores. Me quiero referir ahora a una empresa, una empresa familiar, en un sector donde el consumidor es central, en el sector agroalimentario, con lo cual rompemos también esa barrera entre tecnología, sector tradicional. Por tanto, la transformación digital llega a todos los sectores o debe llegar a todos los sectores. Y en Grupo Siro hacen gala de ello en todas sus comunicaciones y antes comentábamos cómo es la línea conductora de todas las actuaciones, inversiones que está realizando la empresa. ¿Por qué y para qué, Juan Manuel, en este caso? ¿Cuál es la raíz y cuál es la oportunidad para Grupo Siro en la digitalización? Bueno, somos los más modestos de esta mesa, pero seguramente los más conectados a la tierra, ¿no?
una compañía de 28 años, 20 de los cuales llevo trabajando como interproveedor de Mercadona, y hoy fabricamos la tercera parte de lo que se come en España, de galletas, de cereales para desayuno, de pastas, de bollería y de pan de molde. Y lo hacemos bajo la marca Hacendado. Y tenemos 3.000 personas que, para haber partido de cero, pues no está mal, de las que el 15% son personas discapacitadas. Y nuestro objetivo es conquistar al consumidor. Sin que el consumidor quiera que existamos, no vamos a existir. Y el consumidor quiere algo muy sencillo. Quiere productos muy ricos, los más sanos y los más baratos. De forma que voy a hablar sucintamente de consumidor, voy a hablar de nuestros proveedores agricultores, de nuestras fábricas y de las personas. Para que el consumidor busque algo muy rico, muy barato, pero ¿qué va a querer dentro de los próximos años? Pues estamos utilizando partners tecnológicos como I+D+A, un centro de 130 personas que pone en el mercado 100 productos nuevos al año, y utiliza tecnología de IBM, creando software que ha aumentado nuestro conocimiento de lo que el consumidor va a querer en un 99%, utilizando inteligencia cognitiva para filtrar resultados de lo que opinan los consumidores de todo el mundo, todas las universidades, millones y millones de conversaciones de datos que nos están ayudando a través de algoritmos a crear nuevas líneas de innovación. De forma que nuevas líneas de innovación para entender lo que el consumidor va a querer, porque lo que quiere hoy y siempre es lo mismo. Y este software pues aprende, corrige y mejora nuestras búsquedas y está identificando lo que el consumidor quiere mañana. Y para hacer productos más ricos y más sanos, lo más importante es la materia prima. Y nosotros transformamos lo que sale de unas 350.000 hectáreas. Miles de agricultores trabajan para sembrar y cultivar trigo que nosotros transformamos en nuestros productos. Y hoy 290 de ellos están linkados con nosotros, compartiendo las tecnologías colgadas en la nube que permiten mejorar su productividad y que produzcan trigo que se adapte, que haga una harina que se adapte a nuestros procesos industriales, en lugar de adaptar nuestros procesos industriales a lo que venga. Y esto produce dos cosas. Para los agricultores, más ingresos y menos gastos, utilizando tecnologías que reconocen cada metro cuadrado de terreno y le ayuda o a sembrar más donde la tierra es más rica o a sembrar menos o nada donde la tierra es pobre. A utilizar la tecnología para mejorar sus ingresos, insisto, y reducir sus gastos. Y esto nos ayuda a nosotros para tener la materia prima alrededor nuestro. Cultivar trigo en Medina del Campo, junto a nuestra planta, o en Venta de Baños, en lugar de traerlo de Estados Unidos y Canadá. Y es la tecnología que nos ha ayudado John Deere como socio industrial y SAP para conectar en la nube el conocimiento de que cada máquina nuestra y de todos nuestros agricultores, compartida entre todos, nos ayuda a mejorar. Y eso me lleva a que el día de mañana nuestro sueño es que un agricultor que está llevando su tractor esté pensando que no está arando, que está produciendo un paquete de macarrones. Y algún día ese paquete de macarrones podrá identificar el consumidor quién ha cultivado ese trigo, dónde se ha cultivado y si ha utilizado herbicidas, pesticidas o no. Y eso me lleva a las fábricas. Nuestras fábricas, hablemos de los procesos. Para digitalizar nuestra compañía, primero hemos de simplificarla. Para construir una compañía digitalizada pero barata, no una compañía no simplificada y cara.
y utilizamos como lenguaje común en SAP, lo tenemos en la nube desde el mes de abril, habiendo hecho una transición en un día que creo que es un récord mundial, y estamos en las puertas de la industria 4.0. Hemos recibido con un proyecto el año pasado que se llama Fábricas sin papeles, habiendo digitalizado todos los procesos de una planta como puerta, insisto, a la industria 4.0, el premio de oro de la innovación en los SAP Ability Awards del pasado año. Y hoy estamos intentando sensorizar todas nuestras líneas de producción para que los procesos, los millones de datos que se recogen, sean canalizados en una sola nube, utilizados y procesados para reaccionar, aprender, modelizar y, sobre todo, eficienciar. Y eso es utilizar la inteligencia artificial y el machine learning en todos los procesos que utilizamos. ¿Y eso para qué? Para sobrevivir. Y lo más importante, con las personas. Porque sin personas no vamos a hacer nada. La tecnología ayuda a las personas, no sustituye a las personas. Es verdad que necesita un cambio de roles, un cambio cultural bestial. Y en las organizaciones hemos de identificar permanentemente los frenos para avanzar en la dirección que la industria nos exige y que, sobre todo, el consumidor nos exige. Y termino, porque sin las personas no podemos hacer nada. Muchas gracias. Personas, tecnología, e importante también quedarse con el concepto de cómo la industria y la tecnología pueden afrontar el reto demográfico en muchos territorios, como donde están algunas de las fábricas de Siro, fijar población, recuperar población, y la industria tiene mucho valor en ese sentido. Después de esta primera ronda de preguntas, donde estamos aprendiendo mucho, sin duda aprender es uno de los elementos que hoy nos une aquí para el Ministerio y para la Secretaría General de Industria y PYME, a la que represento. El Congreso es la herramienta principal para sensibilizar, y ya que entramos en esta segunda parte, donde vamos a hablar de políticas públicas y también incidiremos mucho en el concepto de PYME, Rosa, danos algunas ideas. ¿Qué puede hacer el Gobierno de España para avanzar hacia ser un país digital? Pues a mí me gustaría recoger el número que mencionaba Juan Pedro, es decir, que a pesar de que tenemos muy buenas infraestructuras lógicas y físicas, ¿por qué no?, a pesar de todo eso, somos el país número 14 en la utilización de esas infraestructuras en nuestro sistema industrial. Así que ahora dejo mi gorra de tecnólogo y me pongo la de industrial, porque nosotros también tenemos muchas fábricas. Y diría, la primera cosa que necesitamos en este país es congresos como estos, ¿no? Solamente el 33% de los industriales, los CEOs de las industrias españolas realmente entienden la digitalización y están comprometidos con transformarse digitalmente. Necesitamos, pues, que desde el Gobierno y también, por supuesto, las empresas privadas, pues, ayudemos a explicar la importancia de montarnos en este carro. Es decir, o se transforman o no serán exitosos en el futuro. Y esto es muy claro. Pero claro, hay un momento determinado en que uno dice, vale, me voy a transformar, pero ¿cómo? Y aquí nuevamente igual, congresos como estos o aplicaciones como las que tenéis en la web del Gobierno, donde te permite hacer un pequeño assessment de cómo estás. No es perfecto, pero al menos te da un poco de idea de cuáles son los lugares obvios por donde deberías empezar, son muy importantes. Después quiero recoger las frases de Juan Manuel, porque él ha dicho, las personas son lo más importante, y eso lo sabemos
todos los industriales. Y si las personas son los más importantes, pues tendremos que hacer una cosa, ¿no? La primera es formación de calidad. Necesitamos realmente personas a todos los niveles, al nivel técnico, en la formación profesional dual, que salgan educadas con las nuevas tecnologías, preparadas para ayudar en esta nueva industria digital. Necesitamos universidades donde nuestros ingenieros sepan nuevos puestos de trabajo que se están creando, como por ejemplo los data scientists, los data analytics. Necesitamos gente que conozca totalmente estas nuevas plataformas. Pero no nos tenemos que olvidar también de los empleados que tenemos en este momento en nuestras fábricas, que han dado su vida por muchos de los trabajos manuales y que hay que ayudarlos con una formación continua a que no acaben en el paro, lo decía Su Majestad, poner las personas en el centro, sino también ayudarles a que aprendan y sean capaces de seguir con nosotros en este proceso de digitalización, ¿vale? Cuando ya tenemos esta formación hecha, también necesitamos que las universidades y los centros tecnológicos se unan. Tenemos que empezar a centrarse en que esta innovación hay que traspasarla sobre todo a las pymes, porque si no se queda convertido en un paper que no se convierte en riqueza para el país. Lo pagamos todo y tiene que haber KPIs claros para que nuestros centros tecnológicos pasen esta innovación a las pymes. Tenemos que seguir con las infraestructuras y con un mercado único. No podemos parar los camiones un domingo en una cierta comunidad autónoma porque son más grandes o más pequeños de lo que permite otra comunidad autónoma. Entonces, infraestructuras lógicas sí, pero infraestructuras físicas también. Los trenes, los camiones, las autopistas, los aeropuertos, los puertos. Y por último, ¿por qué no? Las ayudas, sobre todo para las empresas pymes. Una vez que entienden lo que tienen que hacer, una vez que ya saben y tienen las personas adecuadas para acompañarles. A veces serán personas internas, a veces serán partners, como los que estamos sentados en esta mesa. Necesitan también ayudas económicas y creo que es muy importante que se las ofrezcáis. Gracias. Tomamos buena nota de las propuestas y en la misma línea, Fernando, con la visión global de vuestra empresa que actúa en sectores diversos, en continentes diversos, ¿cómo aprovechamos estas oportunidades que puede tener España en este proceso de transformación digital y cómo hacemos frente a estos grandes retos que tenemos por delante? Bueno, yo creo que se han mencionado muchos, antes Emilio ha mencionado, se han definido características, etcétera. A mí lo que me gustaría, y no quiero repetir, ¿no? Lo que me gustaría es decir que yo creo que estamos clarísimamente, ¿no? Ante una enorme oportunidad a nivel país. Pero es una trampa también, porque es una oportunidad que si no la aprovechas se genera una desoportunidad enorme. Es decir, el no hacer nada no puede ser una opción. O sea, hay una oportunidad, pero estamos obligados a aprovecharla. Y diría que estamos obligados como empresas, como gobiernos, como países, incluso como bloques económicos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que yo creo que creemos que hay que liderar. O sea, necesitamos un liderazgo muy importante, necesitamos empujar una agenda de cambios y de transformación muy importante para que nuestro país y nuestras empresas tengan éxito. Pues hay que apostar firmemente por la educación, por la innovación, por el talento, pero insisto que hay que liderar el proceso. Tenemos que liderar, poner agendas ambiciosas para que la capacidad de transformación que tenemos pues se acelere, y esto afecta, y también se ha comentado, no solo a la dimensión tecnológica, sino a la dimensión económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Y todo esto necesita una visión clara, coraje, ambición y liderazgo, ¿no? Y además es que esto llega, es decir, hay industrias donde ya han experimentado esa dicotomía de que o te embarcas en liderar y digitalizar o el tsunami te llega, otras no ha llegado pero va a llegar. Y cuando miras al stock de capital en algunos países, cuando miras que las 5 mayores empresas del mundo por capitalización son todas tecnológicas, y yo siempre pienso, cuando leo la bolsa y ha subido 50.000 millones o 10.000 millones de capitalización, una de estas grandes, digo,
cuánto habrán destruido de capitalización en sectores tradicionales en el resto del mundo, y es un múltiplo de eso. Por tanto, tenemos que liderar. Yo creo que hay 3 puntos que se han hablado aquí todo el rato, que son importantes, que habría que hacer a nivel empresa, insisto, a nivel país, que se han mencionado. El primero, yo diría que desde un punto de vista de gobierno, hacer una acción prioritaria en cuanto a la industria. Habría que definir, todos los sectores son importantes, pero cuáles son más estratégicos, aquellos donde ya somos líderes, aquellos donde tienen un componente tal vez más estratégico con un impacto más positivo, automoción, transporte, los que tienen mucho efecto arrastre, alimentación, química, electrónica, maquinaria, defensa, otros donde ya somos líderes como turismo, ¿no? Y por tanto yo creo que si además priorizamos en estos sectores con liderazgo, etcétera, pues tenemos más posibilidades de mantener e incrementar el liderazgo que tenemos. Hay otro tema que es la innovación, pero en el fondo es la inversión, o sea, es inversión en I+D, inversión en capacidades. Yo creo que a nivel científico tenemos muchas capacidades, tenemos gente muy preparada, hemos mejorado en las últimas décadas muchísimo. Yo creo que tenemos universidades de calidad, pues hombre, no lo serán todas, pero hay muchas de mucha calidad, hay centros de mucha calidad, pero claro, cuando nos comparamos con los países que están liderando la revolución digital, somos unos pigmeos a la hora de invertir. Entonces, ¿cómo movilizar más inversión privada y pública? ¿Cómo introducir cambios en el modelo industrial, en investigación, en desarrollo, pero también en demostradores de I+D, en despliegues, etcétera? Muy importante. Los programas de colaboración público-privada eficientes. Yo creo que hay mucho que mejorar en la acción del gobierno y de las autonomías, y yo creo que todos los que estamos aquí, que trabajamos en industria, tenemos nuestras opiniones de qué programas son más eficientes y cuáles, a lo mejor, con dinero público, pues no están siendo tan eficientes. Yo creo que es obligación, sin que nadie se moleste, decir, oye, queremos que esto es eficiente, esto tal vez no es eficiente, ¿no? Y el tercer punto, que yo creo que es muy importante, que también y que es una barrera y que se ha comentado, es el de la formación y el empleo, ¿no? Que no es solo el gap entre oferta y demanda, ¿no? Sino es que a mí me parece que la globalización y la tecnología, que ahora se mezclan, producen un nuevo paradigma social y hay que gestionar esta transición. Y en esta transición se polariza mucho el empleo. Tenemos gente muy demandada, con unos skills muy demandados. Además, como hay un gap, pues cada vez son más demandados. Y luego tenemos otros muchos empleados pues que a lo mejor pues son automatizables. Entonces empieza a polarizar, digamos, el mercado de trabajo. Y este es un reto muy importante de gestión pública y de gestión social. Entonces, con independencia de que hay que hacer todo lo que habéis comentado, que yo creo que es clave, también tenemos que ver cómo la formación continua, o sea, cómo podemos alargar la empleabilidad de la gente en este nuevo mundo digital, con formación continua y cómo podemos en las empresas, que a veces es difícil, ¿no? Porque tienes que hacer eficiencia y la tecnología te la permite. ¿Cómo podemos, pues eso, alargar la empleabilidad de nuestros trabajadores, dándoles más formación y ayudando a que tengan un rol? Yo creo que si hacemos las cosas bien es una oportunidad grandísima y yo creo que hay muchas razones para pensar que tenemos un futuro muy próspero en el sector industrial, pero insisto, es una oportunidad, pero es que no puedes no hacerlo y además creo que a mí me da la sensación de que hay cierto sentido de urgencia. O sea, el momento es ahora, porque yo creo que en los próximos años, que no sé si son 3 o 2 o 5, pues se va a determinar, yo creo, si nuestra industria es protagonista, mantiene el ritmo, mantiene nuestra cuota de exportaciones en este mundo digital, o si somos más espectadores y más, digamos, actores secundarios, con lo que eso conlleva, que es que nos quedaremos con las partes que no son tan buenas de esta digitalización, o tenemos el riesgo de quedarnos en esa polarización con la parte un poco más negativa. Perfecto, gracias. Hablabas de tsunami en algún momento, de liderazgo, de inversión. De ahí deducimos también la importancia de la dimensión y del partenariado. Comentabas partenariados públicos-privados. Recupero un poco el elemento PYME, que es un poco el que nos une hoy. Este congreso tiene entre su voluntad, digamos, es hacer llegar a la PYME vuestros ejemplos, que son empresas líderes que estáis
delante y dando ejemplo de cómo afrontar esta transformación digital. Emilio, en Telefónica hablaba de vuestra transformación, pero también sois referencia ayudando a vuestros clientes en diseñar soluciones y servicios a medida. ¿Cómo crees que las grandes compañías pueden ayudar en esta transformación de las pymes, actuando como tractoras? ¿Qué factores podéis aportar en este proceso? Bueno, yo creo que las grandes empresas, y en el caso de Telefónica, lo primero que podemos aportar es nuestra experiencia. Hemos vivido esos procesos, estamos viviendo, porque la verdad es que ya no puedes hablar nunca en pasado, ¿no? Tienes que hablar en el presente continuo. Estamos viviendo esos procesos y esa experiencia sirve. Esa experiencia que puede ser por conocimiento de la tecnología, por la que somos capaces de crear o por la que somos capaces de entender. Esa experiencia que tiene que ver cómo esa tecnología se aplica a los distintos procesos, y muchas veces es verdad que los procesos más llamativos a veces son los de la relación con el cliente, pero que realmente hay muchos procesos industriales donde la tecnología te está cambiando. Nosotros ahora mismo nuestro proceso de gestión de averías, que es un proceso muy industrial de cómo detectamos y arreglamos averías, pues la inteligencia artificial nos ha cambiado los números drásticamente, dividiendo entre 4 el tiempo medio de resolución de averías. O tecnologías, por ejemplo, como blockchain, que ahora mismo estamos probando cómo en los procesos logísticos puede haber un antes y un después en ese proceso a través de esa tecnología. Luego, el tercer punto que yo creo que las grandes empresas podemos hacer es ayudar a priorizar. Las pymes muchas veces no tienen la oportunidad de equivocarse. Las grandes empresas, por recursos, capacidades, a lo mejor lo tenemos un poco más fácil y hemos vivido la experiencia de qué camino es el más adecuado en cada momento y para qué procesos. Luego, evidentemente, aparte de nuestra experiencia, pues evidentemente nuestros productos. Nuestros productos los orientamos y tiene que ser así, ayudar a esas pymes en su transformación. Yo, por poner algún ejemplo, nosotros con un solo producto de Fusión Empresas hemos mandado, perdóname la expresión, a la nube a 90.000 pymes. 90.000 pymes de este país tienen sus comunicaciones en la nube a través de ese producto. Pues son pasos que ayudamos a dar a entender cómo funciona llevar un proceso a la pyme. Y luego productos que tienen que requerir de muchísimo asesoramiento. No es difícil en este mundo que el asesoramiento no sea parte consustancial del producto que diseñamos para las pymes. Yo diría que eso, experiencia propia y producto adecuado a ese proceso que tenemos por delante. Perfecto. Tenemos el caso de Telefónica y ahí ya conectamos también, hablamos continuamente de industria, por supuesto, como no puede ser de otra manera en este congreso, pero la industria cada vez es más compleja, a nadie se le escapa que hay toda una serie de servicios que estadísticamente cuentan como servicios, pero que son servicios a la producción, son lo que podríamos llamar nueva industria. Y en este caso seguiré con Rafael, donde AENOR, que nace muy vinculada a la auditoría de calidad y muy vinculada a la industria, ¿cómo aplicáis, voy a la parte interna, cómo aplicáis en vuestro negocio esta digitalización en procesos como la auditoría de calidad? Raúl, una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera es que si estás vendiendo algo, lo tienes que aplicar dentro de tu compañía. Si vendemos confianza en los procesos de digitalización y transformación digital, tenemos que transformarnos digitalmente. Y seguramente de los que estamos aquí, AENOR pues es de los menos transformados. Y después de haber visto la experiencia de Siro, la verdad es que estoy seguro, porque lo que tengo experiencia con las demás, pero he visto todos los planes que tenéis. Bueno, nos estamos aplicando la medicina de la transformación. Y el primero es con un compromiso firme. El Consejo de Administración de AENOR tiene el compromiso firme de que toda la caja que tengamos de aquí al 2020 la vamos a aplicar en transformación digital, y eso ya es un compromiso en sí mismo importante y que estamos orgullosos de ello. Luego, de todos los proyectos de transformación que Siro ha nombrado muchísimos, que todos tenemos, hay uno en particular que es el que quiero resaltar, que es el de inteligencia artificial. En inteligencia artificial estamos aplicándolo a la accesibilidad a los estándares. Y yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí habéis intentado muchas veces entrar en los estándares y en las normas y es complejo. Cuando nuestro socio tecnológico nos explicaba cómo podíamos hacerlo, que es Microsoft,
nos comentaba el caso de cuando se desclasificaron los papeles del asesinato de Kennedy. Y decía, bueno, pues Oswald estaba también en los papeles como con un alias cuando la CIA hablaba de él, o con fotos. Y a través del entrenamiento y de la inteligencia artificial es capaz de establecer campos semánticos más amplios. Bueno, pues en nuestro caso la norma técnica puede hablar de un tubo corrugado, pero los que están empleándolo hablan de macarrón. Y entonces es necesario establecer que seas capaz de encontrar el término concreto sin necesidad de saber exactamente cómo lo está utilizando la norma. Eso es para lo que estamos entrenando los motores de inteligencia artificial para el acceso a las normas. O también para poder hacer preguntas en lenguaje natural, poder decir, ¿qué ha cambiado en este estándar en el último año? O ¿qué es lo que tengo que ensayar para poder poner este producto en el mercado? Son preguntas que parecen muy sencillas, pero que a la hora de luego encontrar el estándar que los sectores os habéis autoestablecido, porque es un elemento importante de autorregulación, que por eso me parece muy importante la fortaleza de las normas en la industria española, pues vamos a hacer más accesibles las normas. Ese es uno del proyecto emblemático. Y por último, quiero aprovechar esta audiencia tan espectacular de todas las industrias porque quiero lanzaros un reto. El reto de que uno de los sueños que tengo es establecer un proyecto de certificación en tiempo real. Muchos de vosotros venís a decir, ¿cómo me puedo diferenciar? ¿Cómo puedo realmente establecer que mi proceso no está pensado solo para pasar un certificado, sino que está pensado siempre con la calidad adecuada? Y no lo hacemos solo para el momento de la auditoría. Bueno, pues la certificación en tiempo real sería una solución a este problema que todos me comentáis. Y lo cierto es que necesito casos de uso, y casos de uso donde un proceso pueda ser sensorizado, pueda ser utilizando Internet de las cosas, sacar datos que puedan generar un índice. Lo que pasa es que este índice tiene que ser relevante para el consumidor final, porque si no, pues ya lo estáis haciendo internamente. Tiene que haber algún tipo de relevancia de que alguien se levanta por la mañana y mira, anda, mira, estoy bien, esta empresa que voy a utilizar determinados productos o servicios suyos está bien hoy, no ayer o no lo va a estar mañana, hoy. Bueno, pues os lanzo ese reto porque necesito el caso de uso y todavía no lo estoy encontrando. Y bueno, pues aquí es nuestra apuesta por la transformación digital. Magnífico, hay retos lanzados, con lo cual el Congreso va cumpliendo su objetivo de generar experiencias y compartir. Acabamos el debate con una pregunta, recuperando el elemento del X.0 y, bueno, en esta línea, ¿no? Como nos explicaba ahora mismo Rafael, ¿cómo se transforma, Juan Pedro, cómo se transforma una empresa en X.0, ¿no? Como una empresa industrial o incluso empresas de servicios asociados a la empresa, cómo pueden hacer o iniciar su proceso hacia el X.0 en este caso? Bueno, pues casi me voy a atrever a dar una receta de vuelo bajo que no viene de la academia, sino de nuestra propia experiencia, ¿no? Nosotros somos en España 12.000 profesionales. En 4 años hemos convertido en nuestra facturación de casi 1.500 millones el 60% de todo lo que hacemos. Y eso habla también de la atracción de todo esto en la industria. Pues el 60% de todo lo que hacemos hoy está vinculado a la transformación digital. En estos 4 años, 3.000 de nuestros 12.000 profesionales han sido entrenados en nuevas metodologías de trabajo, Agile, Design Thinking y fomentando la creatividad. Tenemos 1.800 profesionales dedicados exclusivamente al mundo digital. Y lo que es más importante, hoy una empresa como la nuestra, que opera en 76 países y que formamos 450.000 profesionales, más 5.000 robots, que siempre me gusta decirlo, pues hoy el 95% de toda nuestra infraestructura ya está en cloud y más del 50% de nuestro software que utilizamos nos lo sirven as a service. Con esa experiencia que hemos vivido, digo, me puedo permitir de alguna manera daros la receta de que nos ha ido a nosotros bien. Y la primera, la verdad, es que es tener coraje. Este es un tema de luces largas, hay que mirar lejos y pensar no qué bien me va ahora, sino qué hacer para que me vaya bien, aunque esté en el pico de ventas, para que me vaya bien dentro de años. Y hacer un plan. Realmente yo creo que España es un país, cuando lo miro con otros de mis colegas en otros países, España es un país que falla bastante en fijarse un plan, hacer una ambición, medir y cumplir. Nosotros vamos haciendo, pero en otras mentalidades, en otras geografías, la creación de un plan y ajustar todo alrededor del plan es importante.
Por otro lado, yo creo que un tema muy importante es que esto se trata de transformar el core de tu negocio. No se trata de añadir florituras, no se trata de hacer pruebas de concepto para ver qué bonito es poner una cámara al salir del horno que mide la temperatura de la pieza. Si no lo has conectado con todo, si no has transformado a tus trabajadores, si no has decidido que vas a crear un producto nuevo. Por lo tanto, transformar tu core con un objetivo muy claro es muy importante. Otro fallo muy importante que hay en la transformación y que hay que tener siempre en cuenta, y es también muy hispano, es lo que llaman los ingleses el decommissioning. Yo hago muchísimas cosas que me tienen que permitir dejar de hacer otras que son obsoletas y que no sirven. Pongo todos mis esfuerzos y mis ejercicios en conseguir hacer eso nuevo, pero luego no miro para atrás y quito todo lo que sobraba, de manera que al final es acumulativo y la productividad se ve afectada. Y finalmente, lo que llamo yo la canibalización. Hay que tener el valor de canibalizarse. Y tenemos ejemplos de empresas industriales españolas que lo han hecho. El otro día comentaba Ficosa, una empresa española que todos conocéis bien, fabricante de retrovisores. Bueno, hoy Ficosa en 3 años ha pasado de fabricar retrovisores, como dice su presidente, hemos pasado de ser mecánicos con aceite y grasa a ser electrónicos. Y teníamos antes 2.000 ingenieros mecánicos, hoy tenemos 2.000 electrónicos. Se han canibalizado a ellos mismos y lo han conseguido. Otras empresas han decidido, pues, como el caso de Airbus o como algún fabricante de trenes aquí, incorporar, por ejemplo, la realidad virtual dentro de lo que están haciendo y sin eliminar ningún puesto de trabajo han conseguido mejoras de productividad del 500%, lo que quiere decir que con eso tu competitividad aumenta tremendamente, vas al zero defects, tu calidad es buena, vendes más aviones o vendes más trenes y por lo tanto generas más empleo en lugar de destruirlo, ¿no? Yo creo que tener el coraje de verdad con esas luces largas, decir, ya sé que estoy en mi mejor momento, exporto más que nunca, mi producto está fenomenal, pero quizá en 5 años no sea ese el producto y por lo tanto empezar a canibalizarme y tomar esas medidas es una decisión complicada pero que hay que tomar. En una reciente también encuesta que hemos hecho, que publicaremos en muy poco tiempo, pues hemos concluido que solo el 13% de los empresarios, os hemos entrevistado a vosotros, casi 250 empresas, solo el 13% de los empresarios declara activamente estar utilizando estas tecnologías con un objetivo medible y claro de o bien mejora de los costes, reducción de costes o crecimiento de los ingresos. Y eso es un reto muy importante. Perfecto. Pues hemos visto ejemplos de diferentes sectores, desde la aeronáutica, automoción, hablábamos, agroalimentario, habilitadores digitales, como tenemos hoy aquí, ejemplos de diferente dimensión, retos, oportunidades, ideas para el Gobierno, que agradecemos profundamente. Agradezco profundamente nuevamente vuestra presencia aquí, porque somos conscientes de la dificultad. También la concisión en los tiempos, que no siempre es fácil en un debate de este formato. Y bueno, este es el punto de partida del Congreso. Esperamos que durante todo el día de hoy sea de mucho provecho y que retos como los que se han lanzado pues generen interactividad entre los asistentes, entre los ponentes, y damos esta mesa por concluida. Muchísimas gracias.